Hola, muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora con nosotros por medio de Vive UPB. Hoy en UPB Live tenemos un nuevo encuentro y hablaremos de un tema súper importante. Nos hacen mucho esta pregunta y es ¿qué es nanotecnología? Y precisamente para eso vamos a hablar con el director de este programa. Él es Herbert Kerguelen. Herbert es además ingeniero mecánico de la UPB. Y bueno, Herbert, para, digamos, romper el hielo, quiero que nos cuentes a todos ¿cómo resulta un ingeniero mecánico metido en todos estos temas de nanotecnología? Para empezar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Caro. Buenas tardes a todos. Agradezco, pues, Caro, por la oportunidad y por el espacio que nos brindas para poder hablar sobre un tema que hoy en día, incluso por la contingencia que estamos teniendo, está de moda porque es una de las herramientas que se están utilizando hoy en día para combatir el COVID con mecanismo barrera. Y la pregunta que dices es muy curioso porque yo soy ingeniero mecánico de formación, pero debido a mis estudios, pues, de maestría y en la Universidad Pontificia Bolivariana, empecé a migrar hacia el mundo de los textiles y después hacia el mundo de la nanotecnología. Hasta que hoy en día, pues, estar liderando aquí la Facultad de Ingeniería Textil y Nanotecnología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, Herbert, después de esa completa presentación y que nos contaras un poquito más de esto, nanotecnología definitivamente es el futuro en grande, ¿cierto? Es el futuro de muchas profesiones que se van a beneficiar también de todo lo que es la nanotecnología. Entonces, doy entrada a tu presentación, a tu intervención, a tu exposición. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, tienes la palabra. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Bueno, entonces, efectivamente, como lo dice Caro, la nanotecnología es hoy en día una herramienta que llegó para quedarse en todo lo que está relacionado con diferentes áreas de trabajo en la cual la nanotecnología tiene cabida hoy en día. Entonces, así como lo dice el eslogan de nuestra charla, yo quiero añadir a eso el eslogan de una herramienta para cambiar el mundo, y así lo voy a focalizar en la charla que voy a dar inicio como tal. Entonces, la pregunta con la que Caro abría nuestra charla es: ¿qué es entonces la nanotecnología? ¿Cierto? Entonces, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de definiciones, unas más largas, unas menos extensas, con diferentes tipos de enfoque de qué es eso que hoy en día la gente o el mundo está hablando de la nanotecnología. Entonces, a mí me gustan estas dos definiciones que hay ahí porque agrupan una serie de cosas muy importantes. Y la primera dice: la nanotecnología es el campo de aplicación de las ciencias aplicadas al control y la manipulación de la materia en la escala nanométrica. Entonces, ahí hay varias cosas importantes que más adelante voy a tomar y que están relacionadas con la formación de uno como ingeniero en nanotecnología como tal. Y hay otra definición bastante interesante en la cual dice que la nanotecnología como la creación de materiales funcionales, y esto es importante, dispositivos y sistemas a través del control de la materia en la escala de 1 a 100 nanómetros y la explotación de nuevas propiedades y fenómenos en dicha escala. Entonces, ahí hay unas palabritas clave resaltadas en las cuales están directamente relacionadas con la nanotecnología. Y las fotos que vemos ahí en la parte posterior son fotos, las dos primeras relacionadas con la naturaleza. La naturaleza lleva muchísimos años de creación y de evolución y efectivamente cuando hemos entrado a escudriñar la naturaleza hemos encontrado algunos elementos de ella que están en esa escala nanométrica, como dice ahí, y en la escala de los 100 nanómetros como tal. Entonces, ahí lo que... Perdón, interrumpo un segundo. No sé si ya estás compartiendo tu pantalla, pero aún no la vemos.
Sí, sí, Caro, la estoy compartiendo. No la vemos todavía. Te pido que vuelvas a compartir para que todos podamos apreciar entonces tu presentación. Perdón, entonces me voy por acá. Eh, a ver, aquí. Eh, compartir. Ventana de aplicación. Compartir. Compartir. Ahí sí de pronto ya la ven. Sí, señor, ya ahora sí, ya Bueno, poner entonces la pantalla completa y la me, poder. me disculpan, pero bueno. Entonces, como les decía, esto que estaba hablando aquí es lo que está aquí en esta diapositiva. Entonces, ahí vemos una foto de microscopía electrónica de barrido, que es una de las herramientas indispensables hoy en día en nanotecnología, de lo que son las alas de una mariposa. Y cuando miramos esas estructuras, nos encontramos que están en ese mundo de la nanométrico como tal y de la nanoescala. Si vamos a otra aplicación, esto es una flor de loto que tiene un efecto muy particular de hidrofobicidad y que se da en la naturaleza, es decir, la hoja para estar siempre limpia tiene una estructura o un patrón en su superficie que evita que el agua la moje. Y cuando hacemos el mismo ejercicio de mirarla en un equipo de estos, podemos observar que la gota literalmente flota encima de la flor como tal, haciendo un efecto hidrofóbico como tal. Y en el otro lado, pues vimos ya una aplicación en el mundo de la electrónica y la microelectrónica, en donde efectivamente pues la nanotecnología hoy en día tiene cabida como tal. Entonces, después de tener claro qué es la nanotecnología, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué diablos es eso de la nanoescala como tal? Entonces, si nosotros miramos esta gráfica, lo que tenemos es el mundo macro, en donde está a mano derecha una sandía, que está del orden, pues, una sandía de 10 centímetros, y si nos corremos hacia la izquierda, pues efectivamente la medida va bajando al centímetro de una moneda, al orden de 100 micras de un cabello, de 5 micras de un glóbulo rojo, de un virus de una micra, y después ya entramos a ese mundo de la nanoescala o de los 100 nanómetros, en las cuales ahí vemos varias cosas: una nanopartícula de oro de 100 nanómetros, un nanotubo de carbono de 5 nanómetros de diámetro y un anillo bencénico de 5 nanómetros de diámetro, ¿cierto? Entonces, ahí estamos ya en ese mundo que hablaba en la definición anterior, el mundo que nos interesa, en el cual lo que necesitamos es tener un control sobre ese mundo para poder manipular como ingenieros y crear cosas y hacer cosas innovadoras como tal. Pero entonces, ¿qué ocurre al respecto? Si hacemos o dividimos esa escala como en dos lados, lo que vamos a tener es un mundo grande que normalmente hasta un cabello humano lo podemos ver con nuestros ojos, pero después hacia el otro lado pues ya vamos a necesitar un equipo para poder observar esas partículas tan pequeñas. Entonces, algo muy importante es que cuando yo me voy a ese mundo, ya hay algún tipo de fuerzas que priman en ese mundo tan pequeño, diferentes a las que normalmente conocemos. Nosotros en el colegio estudiamos, por ejemplo, física tradicional, newtoniana, y ahí priman, y es así, lo vemos en el día a día, las fuerzas de gravedad y las fuerzas de inercia, ¿cierto? Pero cuando nos vamos al otro mundo, priman otro tipo de fuerzas como tales, que son de carácter electrostático, de carácter magnético, de carácter termodinámico. Y eso hace precisamente que ese mundo nano sea muy, muy interesante como tal. Entonces, en función de eso, pues uno
con la definición anterior y con la nanoescala, uno diría, bueno, pero eso puede decir mucho y puede decir muy poco. Entonces, para que hagamos como una comparación de ese mundo nano con ese mundo macro que nosotros vemos y conocemos y tocamos y que interactuamos en el día a día, entonces se dice que nuestras uñas crecen a una rata de 1 nanómetro por segundo. Entonces, es ahí en donde si analizamos esto que les estoy diciendo y pensamos que mientras les dije esto acá, pasaron 10 segundos, nuestras uñas han crecido en ese ratico 10 nanómetros. Entonces, es para que se hagan una idea del mundo tan pequeño del cual estamos hablando como tal, en el cual por definición de nanotecnología se mueve entre 1 y 100 nanómetros de tamaño. Para que se hagan otra idea, ahí vemos un balón de fútbol y el planeta Tierra. Es como si comparáramos cuando siendo el balón de fútbol una nanopartícula, es como si comparáramos ese balón de fútbol con el diámetro de la Tierra, en donde la partícula en escala nanométrica es la pelota de fútbol como tal. Entonces estamos hablando de un mundo muy pequeño, un mundo inexplorado hasta hace unos años atrás, como lo vamos a ver ahorita, y que ha abierto por base en las investigaciones, en los estudios, en el desarrollo de equipos para trabajar este tipo de cosas, un mundo de posibilidades para diferentes aplicaciones en diferentes campos, como lo vamos a ver ahora a lo largo pues, de la presentación como tal. Entonces, con este contexto, ya creo yo que deben tener claro de qué cosas involucra cuando uno está hablando de nanotecnología como tal. Bueno, entonces, ¿por qué ese mundo es interesante? ¿Por qué ese mundo pequeño es interesante? Y me voy a basar en un artículo que se llama La Ley de la Escala de los Cuartos de Poder, en la cual hablan sobre en la misma evolución de las especies, el tamaño es muy importante. Entonces, lo que dice este artículo es que en cuanto mayor sea la especie, mayor será la vida. Entonces, ahí vemos una gráfica en la cual está el índice de masa corporal y en el eje X y en el eje Y el consumo metabólico en energía, en vatios. Entonces, si vamos a la parte de arriba, pues estamos un animal, un elefante. Y si estamos ya por la parte de acá abajo, en la cual estamos hablando de por encima de una tonelada de peso, estamos hablando que un ser vivo como este puede estar consumiendo más de 1000 watts de energía a lo largo pues, de su día o de su supervivencia como tal, ¿cierto? Pero si nos vamos al otro lado, encontramos un ratoncito que tiene un índice de masa corporal muchísimo más pequeño y que su consumo metabólico pues, es muchísimo más pequeño comparado con un elefante como tal. Pensemos si bajamos eso todavía más, por ejemplo, a un insecto y preguntémonos cuántos días vive una abejita. Un elefante, y lo vemos en documentales televisivos, una matriarca puede estar alrededor de 40 a 45 años de vida, ¿cierto? Mientras que una abejita nace y su vida es a lo sumo una semana de supervivencia y finalmente se muere. Y si pica a alguien, pues se muere inmediatamente. Entonces, si nos vamos a eso que dice este artículo, es indispensable en el que incluso en los seres vivos el tamaño es importante como tal. Y el metabolismo se ralentiza en proporción a la cuarta potencia del peso del animal. Entonces pensemos en cuántas pulsaciones por minuto tiene un bebé al nacer. Estamos hablando de alrededor de unas 120, 130 pulsaciones por minuto.
¿cierto? Entonces, un metabolismo muy ágil, una criatura de muy bajo índice de masa corporal, en la cual mantiene alimentándose pues para poder crecer como tal. En la medida que crecemos, pues nuestro metabolismo cambia, se ralentiza un poco más, nuestras pulsaciones bajan alrededor de unas 60 pulsaciones por minuto. Y si uno tiene una vida deportiva y hace ejercicio, pues eso puede estar muchísimo menor como tal. Ya cuando somos adultos mayores, ya en avanzada edad, pues el metabolismo se ralentiza y los que tenemos abuelitos o papás, ellos ya no les provoca comer. Entonces, el tamaño incluso en los seres vivos, cuenta como tal, como lo dice la diapositiva. Entonces, en función de eso, pues ya entrando un poco en materia, Leonardo da Vinci, que estuvimos el año pasado celebrando los 500 años de Leonardo, por allá en algún momento, él dijo una premisa y está escrita ahí. Él decía que si mido la resistencia a la rotura de una longitud de un hilo, cojo un hilo de un tamaño determinado, de 1 metro, por ejemplo, y lo mido y lo reviento, y cada vez cojo pedazos más pequeños, la tendencia es que esa resistencia va a ir creciendo conforme a lo pequeño que se haga la longitud de las muestras. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿qué pasa ahí, cierto? ¿Por qué se presenta como esa tendencia? Y cierro ahí con una frase que dice, pequeño es fuerte. Entonces, si empezamos un poco a pensar por qué puede ocurrir ese fenómeno, podríamos de pronto intuir de que en la medida en que la longitud del hilo es más larga, hay mayor cantidad de posibilidades de que a lo largo de ese hilo, al interior del mismo o superficialmente, hayan defectos asociados a la fabricación de ese hilo, que cuando yo lo jale, efectivamente eso sea un concentrador de esfuerzos y haga que el hilo se revienta más fácil. En la medida en que yo voy bajándolo a tamaños mucho menores, pues esa probabilidad de esos defectos va a disminuir como tal. Entonces va a haber una tendencia hacia una mayor resistencia mecánica. Piensen ustedes entonces si nos vamos a ese mundo nano, ¿cierto? Y ahí vemos una foto de contraste entre el diámetro de un cabello humano, que ustedes ven ahí, que decíamos que estaba en el mundo micro, en la nanoescala, y de unas fibras hechas en escala nanométrica, es decir, fabricadas con equipos que me permiten llegar a ese mundo nano. Entonces miren que visualmente es muy, muy diferente el contraste. Entonces, a ese tamaño de esas fibritas que hay ahí, literalmente esas fibras son perfectas. Hay una mínima cantidad de posibilidades de que al interior de esas fibras o superficialmente en esas fibras haya defectos, lo que efectivamente hace que su resistencia mecánica sea muchísimo mayor como tal. Entonces, eso que les estoy hablando es precisamente lo que ha llamado la atención del mundo entero, de los ingenieros, de las universidades, de los grupos de investigación, de empezar a escudriñar este maravilloso mundo nano, porque efectivamente cuando llevo la materia, y miren que la definición estaba, manipulación de la materia, a esa escala o a ese mundo nanométrico como tal, efectivamente hay cosas que son diferentes a las que normalmente conocemos como tal, ¿cierto? Entonces, ahí vemos en esta diapositiva unas grafiquitas de microscopía electrónica de barrido de las paticas de varios insectos. Ahí tenemos como un cucarrón, una mosca,
una araña y un gecko, una lagartijita de esas que camina y que la vemos en nuestra casa como tal, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos mediciones de la lagartijita del gecko, esas estructuras o esas vellosidades que tiene ella en sus manitos, que son las que me permiten caminar por el techo, por un vidrio, por cualquier superficie y ella no se cae, no segrega ningún tipo de sustancia adhesiva que me permita pegarse, simplemente por su estructura, su forma que tiene y por su tamaño de estar en esa escala, hace que él efectivamente se pueda desplazar sin preocupaciones de que la gravedad exista. A un gecko le importa nada que las fuerzas de gravedad existan como tal. Entonces, si nosotros como ingenieros podríamos ser capaces de emular esas estructuras que ustedes ven ahí, de alguna forma, hacerlas con tecnología en una industria, literalmente yo podría hacer el traje del hombre araña como tal. Y efectivamente, los que nos gustan estas series de Marvel, cuando vemos la de Spider-Man, cuando lo pica la araña, él mira y le salen como unos pelitos en las manos, que en teoría sería las vellosidades del gecko que me permiten que él pueda escalar pues con facilidad, sin importarle que las fuerzas de gravedad existan. Entonces, como dice ahí, a menor tamaño, las propiedades cambian, efectivamente es así, y el área superficial cambia también, que es un concepto muy importante cuando se requieren algunas aplicaciones de ingeniería. Entonces, ¿cómo se evalúa estas cosas? Con equipos robustos desarrollados hoy en día que me permiten ver en ese mundo tan pequeño. Incluso no solo verlo, sino estudiarlo y manipularlo. Ahí vemos fotos de dos equipos. Ese es un microscopio electrónico de transmisión. Los dos son equipos de este tipo que me permiten ver en ese maravilloso mundo como tal. Entonces, cuando yo bajo a ese mundo tan pequeñito, lo que ocurre es que las propiedades cambian. Y ese cambio de las propiedades se pueden dar en diferentes elementos de la materia como tal. Y muchos de ellos ocurren a nivel cuántico, es decir, a nivel atómico, a nivel molecular, en un mundo pequeño. Por eso un ingeniero en nanotecnología ve física moderna, física ondas, física cuántica, porque para poder entender qué pasa en algunas cosas que le ocurre a la materia en el mundo nanométrico, se requieren conocimientos en esa área. Entonces, algunos efectos, debido a esos efectos cuánticos, pueden ser el cambio de color, la transparencia, el magnetismo, la conductividad eléctrica. Cuando bajo el tamaño, y piensen en la foto anterior, en esta de las fibras, de ese entramado de fibras que ustedes ven ahí, si yo pudiera medir el área superficial de esa cantidad de fibritas, el área superficial tiende al infinito como tal, porque son muy, muy pequeñas, asociados con su tamaño, lo que me permite buscar aplicaciones en campos como por ejemplo la medicina para encapsulamiento de fármacos de liberación controlada. Y esa área superficial mayor me va a permitir cambios en las temperaturas de fusión, de ebullición y mayor reactividad química. Entonces, esto hace que yo con muy poca cantidad de la materia en la nanoescala se pueda lograr el efecto deseado como tal. Y otra, pues el conocimiento molecular, las modificaciones que se hacen a las partículas para poder que ellas armen un patrón que yo deseo que establezcan para que se den cierto tipo de propiedades. Entonces estamos hablando de cambios organizacionales, de adaptabilidad de ensamble o incluso de autorreparación, como
ocurre en diferentes aplicaciones hoy en día, en algunos materiales, por ejemplo, los concretos o los materiales utilizados en la construcción, que ya hoy en día se están explorando alternativas para que ellos mismos se autorreparen como tal. Y ahí la nanotecnología está presente. Bueno, entonces viene la pregunta, ¿es la nanotecnología algo de ahora? Ahora, como lo dije en un principio de la charla, por efectos del COVID, estaban hablando en un principio de las características pues, del virus, y el COVID tiene aproximadamente unos 120 nanómetros de tamaño. Si nos vamos a la definición del inicio, ¿cierto? En la cual la nanoescala está entre 1 y 100, este está un poquito por arriba de la nanoescala, pero indudablemente está rondando ese mundo de la definición de nanotecnología. Entonces, por allá hace 1959, Feynman realizó una conferencia que tituló que al interior hay mayores posibilidades en ese mundo pequeño. Después, más adelante, en el 74, se introduce por efectos de un japonés el término nanotecnología, y efectivamente a partir de ahí se empezó a hablar de la nanotecnología, de los fullerenos y de unas estructuras carbonosas que en su momento empezaron a aparecer como tal. Pero entonces, si vamos a la pregunta como tal, ¿será que la nanotecnología es algo de ahora? Pues no. En estudios recientes que se han hecho de civilizaciones antiguas, egipcios, chinos, mayas, en donde hay artículos elaborados por ellos y que se han llevado a estos equipos que les mostré anteriormente y se han caracterizado, se han estudiado, se ha visto que tienen estructuras en escala nanométrica. Los mayas sabían que estaban utilizando nanotecnología, o los egipcios o los chinos. No tenían ni idea que estaban utilizando nanotecnología. Entonces, no es de ahora. El equipamiento moderno que hoy tenemos, gracias al desarrollo tecnológico, la evolución de los microscopios y de otra cantidad de equipos, es lo que nos ha permitido ver en este maravilloso mundo como tal. Entonces viene la pregunta, ¿es de interés entonces la nanotecnología? Pues aquí vemos dos gráficos que nos corroboran que en este momento, en la época en que estamos, la nanotecnología está catalogada como una de los elementos, de las herramientas para la cuarta revolución industrial y las que siguen. Entonces, ahí vemos una escala en el tiempo de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta ola y sexta. Estamos en esta sexta ola en el 2020 y vemos cómo esas olas han impactado la innovación que está en el eje de la Y. Y vemos ahí varias cosas que hoy en día son de mucho retumbe a nivel mundial: la sostenibilidad, la productividad, la química verde, la energías renovables, las energías verdes, y ahí indudablemente está la nanotecnología. Precisamente por esto es que la universidad se dio a la tarea de crear un programa relacionado con nanotecnología, porque así lo visualizaba, así lo visualizó en su momento el padre Jorge Iván, en la cual fue uno de los que más impulsó la creación de este programa, que somos únicos a nivel de Colombia, el único programa de pregrado que está relacionado con estos temas que estoy hablando aquí en esta charla como tal. Entonces, vemos otro gráfico en el cual se dice que la nanotecnología rivalizará con el impacto en el desarrollo producido por el automóvil y la inducción de la computadora personal. A ese orden de magnitud,
la nanotecnología va a permear de aquí en adelante el desarrollo de la humanidad como tal. Entonces, efectivamente, entonces, si respondemos la pregunta, es de mucho interés a nivel de Colombia, de Medellín como ciudad pionera en innovación y de Ruta N, que apalanca iniciativas de innovación, que voy a hablar más adelante de ellos, es de interés en Colombia y en el mundo seguir avanzando en estos temas de la nanotecnología como tal. Entonces aquí vemos la pregunta que sigue sería ¿en qué estado de desarrollo está la nanotecnología? Pues esto ha ido avanzando a velocidades impresionantes, en donde ahí vemos un gráfico en la parte derecha de lo que son número de aplicaciones por año de la nanotecnología, en donde evidentemente la tendencia es exponencial hacia arriba, en el número de patentes de cosas relacionadas con nanotecnología. Entonces, evidentemente, el crecimiento actualmente, eso dice 2008, pero al 2020 el crecimiento ha ido en aumento con esa misma tendencia que estamos viendo ahí. Si ya vamos al otro lado, pues entonces la nanotecnología como herramienta permea varias otras áreas. Entonces ahí vemos una torta en la cual hay la química está por acá, la física, la ingeniería, los materiales, la ingeniería química, la bioquímica, la medicina, la matemática, la farmacología, en donde hay una distribución, pero si ustedes ven los colores más grandes está en la ingeniería y en la ciencia de materiales. Y indudablemente estas dos cosas se conversan. Un ingeniero fabrica cosas, utiliza la materia para hacer cosas, ¿cierto? Entonces, si hay nuevas herramientas y nuevos elementos que un ingeniero mecánico o un ingeniero naval o aeronáutico o de alimentos puede utilizar para crear algo nuevo, y si eso tiene nanotecnología y permite, no sé, facilitar la vida, ser más eficiente en el caso de la medicina para combatir una enfermedad, pues entonces bienvenido sea esos desarrollos de la materia utilizando nanotecnología para hacer dispositivos y elementos creados por los ingenieros y por otras disciplinas como tal, como diseñadores industriales, diseñadores de producto y todas una cantidad de disciplinas que intervienen en concebir un elemento como tal. Entonces, si nos vamos ya a un poquito más de detalle de los sectores en los cuales impacta la nanotecnología, aquí vemos un gráfico en la cual se decía que a 2013 había más o menos 1.628 productos que hoy en día tienen nanotecnología incorporada. Entonces, si vamos a este otro lado, pues hablando de los textiles, que tiene un porcentaje en esa gráfica más o menos del 20%, la nanotecnología y los textiles se conversan. Y el ejemplo hoy en día es las diferentes tecnologías de protección contra el COVID que hoy en día se están desarrollando para combatir este virus que hoy en día nos tenemos circundando en nuestro medio. Y efectivamente ahí un tapabocas es un elemento textil como tal. Entonces, si yo puedo llevar esos textiles a ese tamaño tan pequeño, ¿cierto? A un poro demasiado pequeño, pues en donde el virus no entre por ahí, podré tener un efecto barrera sobre específicamente esto que nos está aconteciendo hoy en día como tal. Ha ayudado con otros tipos de antibacteriales o antivirales que se pueden incorporar en ese entramado de fibras que tiene un área alta superficial para que cuando el virus se quede atrapado ahí, el efecto antiviral o antibacterial haga su efecto y mate el virus como tal. Entonces, indudablemente por eso
estratégicamente el programa de nanotecnología está acoplado al programa de ingeniería textil de la universidad. Bueno, entonces, si hacemos ya aquí como un detalle de esos 1.628 productos y nos vamos a dividirlo en categorías, ahí vemos un gráfico de distribución en donde tenemos salud y moda, hogar y jardín, automotriz, alimentos y bebidas, herramientas de corte, electrónica y computación, accesorios y elementos para niños. En donde miren, quien creyera, y muchas veces no lo sabemos, hay muchos artículos que consumimos hoy en día en ese campo de la salud y de la moda que hoy en día tienen nanotecnología. Entonces, si hacemos un zoom de esos 788 productos a la gráfica del otro lado, en subcategorías, ahí vemos protección personal, prendas, cosméticos, deporte, filtración, lo que les hablaba ahorita, y protectores solares. Entonces, no sé si ustedes sabían, el protector solar que juiciosamente utilizamos muchos en el día a día o cuando vamos a la playa, hoy en día tienen nanotecnología incorporada, ¿cierto? Y muchos otros elementos, en la parte cosmética, los jabones anti-acné, el jabón asepsia, las pastas dentales, en el mundo de la filtración, pues lo que les hablaba ahorita de las mascarillas, en el mundo, pues, del cuidado personal también está presente la nanotecnología como tal. Entonces, esto indica que ya estamos consumiendo nanotecnología y que ya hay empresas colombianas, que ahorita lo vamos a ver un ejemplo y una gráfica en donde hay como una especie de listado que están hoy en día interesadas en nanotecnología para poder innovar en sus productos. Entonces, la inversión mundial, para que lo tengan presente, va en aumento en cantidad de dólares. Esto es una tendencia también exponencial en donde políticas de gobierno de la Comunidad Europea, en Estados Unidos y en muchos países han destinado una fuerte cantidad de recursos para trabajar en nanotecnología, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros anhelamos a que pase aquí en Colombia como tal. Entonces, un ejemplo de esto es una inversión de alrededor de 500 millones de dólares que se hizo en el 2018 en Boston, específicamente en el campus del MIT. Este es un edificio que se bautizó el MIT Nano Building, en donde está en el centro de la Escuela de Ingenierías. Hay acceso por todas las partes, específicamente pensando en lo que les dije, en que la nanotecnología permea la ingeniería química, la ingeniería mecánica, la aeronáutica y muchas disciplinas. Y así lo concibieron ellos y tiene acceso por todos los otros edificios de esos programas que les estoy hablando como tal. Entonces, eso es son 6 pisos de infraestructura de laboratorio específicamente para trabajar nanotecnología. Entonces, esto indica, como se los dije en su momento, que hay un interés creciente por el desarrollo de esta tecnología a nivel mundial para poder innovar y desarrollar cosas como tal. Aquí vemos pues entonces empresas, ahí vemos un listado, muchas de ellas de Antioquia e incluso de Medellín, en donde tienen intenciones o ya lo divulgan que están trabajando en nanotecnología o tienen intereses. Ahí hay empresas que de pronto hemos oído mencionar como el grupo Undercol, que es del grupo Orbis, Sumicol, que es del grupo Corona, y que ya ellos han decidido en su estructura de negocios tener una línea para no solo crear productos que ellos comercializan con nanotecnología, sino
también comercializar nanotecnología. Es decir, yo podría ir a Sumicol y comprar hoy en día una nanopartícula de silicio si así lo necesite para otra aplicación en determinado sector como tal. Entonces eso es muy importante. Y es ahí en donde entra nosotros como universidades, hablo del entorno local, ¿cierto? Somos muy activos en esto. Está definitivamente el otro lado, que es el gobierno, y las entidades son los cuales hay recursos para uno poder trabajar. Indudablemente las dos cosas y la empresa que está en el centro se tienen que conversar específicamente para que se puedan gestionar proyectos que me permitan desarrollo de este tipo de cosas que les estoy contando como tal. Entonces, en una iniciativa de Ruta N, hace unos 3 años aproximadamente, se creó el Centro Nacional de Nanotecnología, que queda en las oficinas hoy en día de Ruta N. Es una ventanilla única en la cual cualquier persona, empresario del común, que quiera explorar un poco más de esto que les estoy contando y que no sepa y que haya oído de nanotecnología, pero no tiene ni idea y tiene una idea, o el Centro Nacional de Nanotecnología ayuda a apalancar, a divulgar, a ayudar a esos empresarios para que efectivamente se puedan incorporar estas herramientas y estas tecnologías en sus productos como tal. Entonces, eso es muy importante a nivel del entorno pues, local y el entorno de Antioquia como tal. Bueno, entonces, ¿qué se necesita? Porque es la pregunta. ¿Qué necesitamos nosotros para trabajar nanotecnología? Y ahí vemos las cosas que se necesitan, que están directamente engranadas como tal, que son la parte técnica, es decir, adecuación de algunas tecnologías para poder mirar, manipular, caracterizar, ver en ese mundo que les conté al inicio de la presentación. Indudablemente hay que tenerlo. Es imposible tener todos los equipamientos que hoy en día existen, ni siquiera ese edificio tan fabuloso que les mostré ahí del MIT Nano, tienen, eso es como el Disneyland de la nanotecnología. Nosotros a nivel de UPB tenemos muy buena infraestructura en nuestros edificios de los laboratorios, pero existe a nivel local y a nivel nacional ya una base consolidada de equipos técnicos que me permiten trabajar en estos campos como tal: la Universidad de los Andes, la Universidad del Valle, la Universidad del Norte, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, en donde para eso existe pues como el colegaje o la prestación de servicios. Entonces, si yo no tengo un equipo, pues puedo subcontratar el mismo Sumicol, el mismo Andercol, empresas que tienen sus propios laboratorios en donde ya hay una masa crítica de equipos, de muy buenos equipos a nivel nacional para poder trabajar nanotecnología. La otra cosa es adecuar los procesos. Ya una cosa es cuando yo lo hago a nivel de laboratorio, cuando estoy estudiando y estoy haciendo desarrollos en una industria, en un departamento de investigación y desarrollo, y otra ya es cuando se escala ya a nivel industrial. Entonces a veces hay que invertir en esa transferencia de equipos, pero estas dos cosas indudablemente no funcionan si no hay el recurso humano disponible para que piense en la solución de esos problemas, tanto en el producto que se quiere concebir como en la adecuación de esos procesos para poder incorporar elementos en la escala nanométrica. Entonces es ahí en donde la Universidad Pontificia Bolivariana, en hombros del programa de Ingeniería en Nanotecnología, está creando ese recurso humano, esa formación de ingenieros que tengan conocimientos sobre esto que les estoy contando aquí rápidamente, para que efectivamente las empresas puedan empezar a pensar y a migrar sus desarrollos
y sus productos con nanotecnología que me permita ser un abanderado en innovación y obviamente detrás de conseguir un mayor aceptación en el mercado como tal. Entonces, aquí los campos que vemos, como les dije, esto es transversal, ya les he hablado de algunos, pero ahí está la industria química, la industria textil, la cosmética, la biotecnología, la alimenticia. La universidad ha sido pionera en algunas de estas cosas. En el campo pues alimenticio tenemos un grupo asociado a la Facultad de Ingeniería Agroindustrial que está muy interesado en la parte de alimentos y que ya han hecho algunos desarrollos que de pronto han oído por ahí en las noticias, como el helado con nanotecnología. Entonces, un desarrollo de un profesor del programa de nano que con ayuda de estructuras en esta escala permite que con nanocelulosa incorporada en el helado, este tenga un tiempo en el cual él cambia esa consistencia del helado a un estado líquido, esa partícula retarda que el helado se derrita. Entonces miren que es un campo muy interesante. Y así hay otras pues aplicaciones. El mundo ambiental para el tratamiento pues del aire, del agua, sistemas que encapsulan contaminantes para aguas contaminadas. La medicina, somos muy activos en este campo con la Facultad de Medicina, la Clínica Universitaria y los diferentes grupos de investigación, donde hemos hecho diferentes tipos de desarrollos en liberación controlada de fármacos, medicina regenerativa, crecimientos celulares en estructuras fibrosas nanométricas. Entonces, indudablemente, esta diapositiva les debe abrir a ustedes todo el campo o el panorama en el cual la nanotecnología puede tener cabida como tal, en la electrónica, en los textiles, en la energía. Las celdas solares de última generación tienen hoy en día los últimos desarrollos en nanotecnología incorporada. Los nuevos celulares con pantallas flexibles tienen nanotecnología incorporada. Bueno, entonces aquí vemos como una explicación de por qué ese mundo nano es interesante, y por allá hablábamos de las nanopartículas de oro en la gráfica de la nanoescala. El oro lo conocemos como un material precioso, lo utilizamos en un anillo, en un dije, una cadena, es lo que vemos, ¿cierto? Y de pronto lo que no vemos y que puede tener oro incorporado es en el desarrollo de la electrónica, en un teléfono celular, debido a sus muy buenas propiedades eléctricas que tiene. Entonces, esas son propiedades que sabemos que hoy en día este tipo de materiales son utilizados como tal. Pero ¿qué pasa? Cuando lo bajamos a ese mundo nano, a ese mundo entre 1 y 100 nanómetros, esas propiedades que conocemos cambian y la nanopartícula de oro se convierte en esa escala en un dispositivo que hoy en día está siendo muy utilizado, por ejemplo, para aplicaciones médicas, específicamente para el tratamiento del cáncer, asociado con otros tipos de estructuras nanométricas como el nanoquitosano y otros elementos como tal. Y ahí vemos un ejemplo de qué pasa cuando, no una propiedad para hacerla visible como tal, qué pasa cuando esas nanopartículas de diferentes tamaños y de diferentes formas interactúan con la luz visible. Miren que hay como unos tarritos arriba de colores. ¿Eso qué indica? Que dependiendo del tamaño y de la forma de la nanopartícula de oro, interactúa de forma diferente con la luz. Entonces, eso es la explicación de que efectivamente en ese mundo nano, por efectos de ese tamaño y de esa forma, las propiedades cambian como tal. De ser un material eléctricamente muy bueno utilizados en celulares a poder ser utilizado
la medicina como un sensor químico para detección de células cancerígenas, por ejemplo. Una prueba de embarazo posiblemente tenga nanopartículas de oro incorporadas que ayudan a sensar la molécula que se genera cuando las mujeres están en embarazo, detectadas en una gota de orina como tal. Bueno, entonces, estos son ya desarrollos de nuestra universidad. Somos muy activos en fabricación de estas estructuras del mundo nanométrico. Aquí vemos unas estructuras de nanotubos de carbono que desarrollamos en la universidad. Son estructuras carbonosas que tienen excelentísimas propiedades mecánicas, se utilizan mucho para reforzar materiales por sus altas prestaciones mecánicas, posiblemente la bicicleta de Nairo Quintana o cierto tipo de aplicaciones, muchas de ellas deportivas, de materiales utilizados en automóviles de Fórmula 1 y algunos tipos de desarrollos posiblemente tengan este tipo de estructuras incorporadas que me permiten un mayor desempeño en función de lo que finalmente se requiere. Entonces, en la universidad lo fabricamos, tenemos la patente, tenemos el equipo y somos muy activos en explorar estos elementos que ustedes ven ahí, que se ve como un polvo negro en el tarrito, pero si ya lo miramos en un equipo de estos que les mencioné, pues entonces tenemos unas estructuras así un tanto como fibras, que debido a sus altas prestaciones también eléctricas y electrónicas, se pueden utilizar en ese maravilloso mundo de la nanoelectrónica como tal. Aquí tenemos ya otros desarrollos hechos en la universidad con elementos naturales extraídos de plantas de origen vegetal que por diferentes mecanismos de procesos se pueden llegar a la nanoescala. Entonces, la celulosa, ¿en dónde la conocemos? En un papel, en donde escribimos. Eso es celulosa, que normalmente viene de las plantas. Pero puede haber celulosa también de origen de bacterias. Y esto que vemos ahí es un trabajo de investigación en donde se logró caracterizar una estructura de celulosa a partir de unas bacterias, en donde cuando se caracterizó vemos que hay unas nanofibrillas de ese elemento que están en ese mundo nanométrico. Esto se exploró en su momento, aplicaciones médicas para crecimiento celular a través de estas matrices fibrosas de origen bacteriano como tal. Aquí vemos mismos desarrollos, pero ya pensando cómo concebir como un producto en una prenda o en un sistema tubular. Son diferentes desarrollos que hemos hecho en la universidad. Entonces, en función de todo esto que les estoy contando, nace hace unos 7 años el programa de Ingeniería en Nanotecnología, en el cual ya tenemos varios egresados en el medio, alrededor de unos 20 egresados ya, que están, algunos de ellos decidieron seguir su formación a escala de posgrados, otros están activamente trabajando en diferentes organizaciones. Entonces, acorde con los lineamientos institucionales de una universidad de investigación, de docencia e innovación con proyección social, nace el programa de ingeniería en nanotecnología. Si ustedes buscan a nivel de pregrado, no estoy seguro de que no van a encontrar algunas otras ofertas de este programa. Hay otras, en México hay una, en el Instituto Tecnológico en Monterrey, pero lo que más se encuentra son formación a nivel de maestrías y doctorados como tal. Entonces, en función de esto, pues el programa se oferta con un título de ingeniero en nanotecnología de 10 semestres académicos, 160 créditos, asociado al programa de la Facultad de Ingeniería Textil,
en donde debido a lo reciente del programa hay un programa completamente nuevo y novedoso en el sentido en que hay una serie de materias selectivas y optativas que el estudiante puede tomar en la misma escuela o en los mismos cursos ofertados por el programa o por otros programas y que le permita enfocar una línea de trabajo hacia un campo de interés como los que hemos hablado aquí. La medicina, los textiles, la aeronáutica, la energía y muchos campos como los que hemos visto acá y que la universidad a través de los grupos de investigación que tiene es muy activa en el uso de hoy en día de estas tecnologías para hacer los diferentes o formular los diferentes proyectos de investigación como tal. Entonces tenemos un semillero en el cual hay 4 líneas y yo me atrevo a decir una quinta que es los nanoalimentos, el mundo de los nanomateriales, el mundo de la nanoenergía, en donde caben y trabajamos en celdas solares, trabajamos en almacenamiento de energía en baterías utilizando nanotecnología. Somos muy activos en la parte de la salud. Tenemos una línea muy interesante al que no le gusta estar en el laboratorio manipulando químicos y elementos, pues hay una línea que cada vez tiene más aceptación, que es la parte de la simulación a través de herramientas computacionales de cómo se predice el comportamiento de una partícula, cómo se predice el autoensamble de un elemento de estos. Y que hoy en día hay otras líneas en biotecnología, en electrónica, que no son netamente del semillero, pero que se trabajan en los 15 programas de ingeniería que tiene la escuela como tal. Entonces, el enfoque del programa contextual es básicamente una sinergia entre lo que son la tecnología, que me da las herramientas, y las ciencias básicas, como todos los ingenieros tenemos que formarnos en ese ciclo básico, en donde caben las ciencias de ingeniería y cabe la nanociencia, porque si hay algo que decirlo, como esto es relativamente nuevo, hay gente trabajando en cómo predecir matemáticamente o por diferentes modelos o herramientas matemáticas ese comportamiento de estas partículas en ese mundo, en donde cuando se unen esas dos cosas, pues indudablemente la malla curricular está pensada así, se arma el programa de ingeniería en nanotecnología y el enfoque del programa es hacia lo que es la innovación y el desarrollo de productos. Eso es lo que queremos con nuestros estudiantes de nanotecnología, que tengan conocimientos en cosas, en toda la formación de nanotecnología, pero que lo lleven hacia la ingeniería aplicada, es decir, hacia productos que finalmente tengan un usuario y se comercialicen en diferentes campos, como lo hemos hablado a lo largo de la presentación. Porque eso es lo que efectivamente hoy las organizaciones necesitan para ser competitivos, mostrar liderazgo e indudablemente marcar la diferencia con la competencia como tal. Entonces, ya para cerrar, entonces es importante, es muy importante hoy en día con lo que está pasando y con lo que se predice que va a pasar en la quinta y en la sexta revolución industrial, que ya se habla de ella, en donde sigue la nanotecnología estando presente. Es muy importante tener personal humano, como lo vieron en una de las diapositivas, es clave, formado en estos temas como tal, para que finalmente sean un punto de anclaje de las organizaciones junto con otras disciplinas, porque hoy en día todas las disciplinas se tienen que conversar para poder llegar rápidamente a la concepción de un producto y poderlo comercializar.
en donde ahí el ingeniero en nanotecnología es una pieza fundamental de ese rompecabezas como tal. Bueno, entonces con esto pues doy paso a la sesión pues de preguntas que puedan estar hechas a través del chat o que Caro tenga. Claro que sí, Herbert. No, primero agradecerte pues por aceptar esta invitación, por compartirnos todo lo que tú sabes en torno a la nanotecnología. Y bueno, en el chat no encontramos ninguna pregunta esta tarde, además porque todo sentimos que quedó muy claro, explicaste todo de principio a fin, en qué campos se puede usar la nanotecnología, que básicamente es en todos. Entonces yo creo que también quedó muy claro. Nuevamente agradecerte a ti por este espacio. Creo que vamos a seguir teniendo más espacios para adentrarnos un poquito más en la nanotecnología aplicado ya como a sectores específicos. Vamos a hablar de materiales, vamos a hablar de textiles, vamos a hablar de un montón de cosas para que estén pendientes y puedan estar con nosotros compartiendo estos espacios. Efectivamente, Caro, esto era como una visión global de la nanotecnología para que tenga muy presente el concepto, la importancia hoy en día que está teniendo la nanotecnología en el desarrollo a nivel mundial de diferentes tipos de productos en diferentes sectores. Ya en cada uno de esos sectores hay particularidades, entonces los textiles han tenido un avance en un campo con la nanotecnología, la misma medicina, entonces los invito a todos para que estén muy pendientes de la próxima charla ya específica en diferentes campos, porque indudablemente cuando hacemos las entrevistas a los muchachos, todos traen algo en su cabeza porque han leído, porque han visto, unos muy enfocados hacia el mundo de la salud, otros hacia el mundo de la electrónica. Entonces es ahí en donde eso ayudará a despejar las dudas y explorar posibilidades que de pronto se dan a lo largo de la formación. Yo llegué con algo, una perspectiva, pero me pareció mejor este otro campo, entonces que tenga una forma o herramientas para uno decidir si efectivamente esto es lo que le llama la atención para estudiar y formarse en esta área tan interesante hoy en día. Claro. Muchísimas gracias, Caro. Gracias a ti. Y si algo tiene esta carrera es pluralidad, para que la gente pueda elegir en dónde quiere estar, incluso no en un solo lugar, también se puede desempeñar en varios. Y también les adelanto que próximamente vamos a programar una charla con algo que nos tiene muy contentos hace ratico, y es hablar de nanobiocáncer, que es un proyecto muy bonito que estamos liderando en la universidad y también tiene mucho que ver con todo lo que Herbert nos acabó entonces de hablar. Efectivamente es así. La universidad, como les dije, ha sido muy pionera. Es la universidad ancla de este maravilloso proyecto en donde lo más seguro ahí es que les cuenten y les van a decir por ahí que hay nanopartículas de oro por ahí como alternativas para visualizar una forma diferente al tratamiento del cáncer a las que tradicionalmente estamos acostumbrados, que es la quimioterapia y la radioterapia, que son en algunos casos efectivas, pero a la vez también muy nocivas para la salud de la persona que se somete a esos tratamientos. Entonces, ¿cómo con nanotecnología yo puedo hoy en día crear un sistema que me permita desde el diagnóstico, el tratamiento, incluso la prevención del cáncer? Cada cáncer es muy particular, en este caso se está hablando del cáncer de colon, pero es para que tengan en su cabeza cómo en este campo, que es una necesidad a nivel mundial, en la parte de la salud, la nanotecnología puede ayudar a este tipo de desarrollos como tal. Claro que sí, Herbert. Bueno, por acá tenemos una pregunta más de corte administrativo, es si las inscripciones están abiertas. Claro que sí, esta pregunta la hace María Paulina. Claro que sí, María Paulina, están abiertas. A partir de principios de este mes las habilitamos para que tú y todas las personas que estén interesadas entonces en inscribirse y ser parte de este programa, corran a llenar ese formulario de admisión, a hacer su entrevista y a ser parte entonces de este programa.
En cuanto a términos financieros de descuentos, esas son cositas que iremos abordando próximamente, que todavía no tenemos muy establecidas, pero claro que sí puedes iniciar el proceso de admisión desde ya para que puedas acceder a este programa. Y bueno, no se les olvide también, muy importante, pueden encontrar este y todos los contenidos de UPB Live en nuestro sitio, acá se los estoy dejando en los comentarios, www.upb.edu.co/upb-live/es/home. Ahí van a poder encontrar entonces todas estas charlas que hemos realizado para ustedes en este espacio de UPB Live. Herbert, nuevamente, muchísimas gracias por Claro, a ti. Y muchas gracias por la atención y espero que nos sigan acompañando en ya las diferentes charlas que tenemos planeadas ya en temas específicos de nanotecnología en algunas de las áreas que les mencioné hoy en día, en las cuales somos muy activos hoy en día. Muchísimas gracias a todos, Caro, y gracias por la oportunidad. Gracias, Herbert, y nuevamente gracias a todos. Los dejamos por hoy y que bueno, que tengan una feliz tarde. Los esperamos en otro evento.